بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, Juan Barakallahu Fikum, hoy empezamos serie de charlas de Ramadán, las charlas del mes de Ramadán, y estas charlas son de el imam de Ahl Sunnah de hoy en día, Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, que Allah los preserve. El Sheikh hizo unas charlas de Ramadán, o las hace cada año, pero ha habido varias veces que se ha imprimido y publicado el libro de las charlas de Ramadán del Sheikh, y vamos a basar las charlas de Ramadán, del mes de Ramadán, basado a uno de esos libros que imprimieron o que publicaron, y vamos a dar una charla cada día, bi'idhnillahi ta'ala. Empezamos con la primera charla del Sheikh. Mata furida som shahr Ramadán ala al-ummah. ¿Cuándo fue obligado el ayuno del mes de Ramadán a la comunidad islámica? El Sheikh empieza y dice: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor de todo lo que existe, todos los mundos. El ayuno, dice el Sheikh, el ayuno fue legislado para purificar las almas de los pecados. Que la paz y bendiciones sea sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor que ha orado y el mejor que ha ayunado, que siempre estuvo sobre rectitud y guía. Y que la paz y bendiciones sea sobre su familia y sus compañeros y cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que quiere decir: oh creyentes, el ayuno fue prescrito para ustedes, así como fue prescrito para aquellos que llegaron antes de ustedes. Quizás sean temorosos, o quizás teman a Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh aquí menciona y dice: estos ayat, o las ayat que llegan después, igual, dice el Sheikh, menciona a Allah subhanahu wa ta'ala en estas ayat, o estos versos nobles, que el ayuno fue prescrito para esta comunidad, la comunidad del Islam, la comunidad del profeta sallallahu alaihi wasallam, los musulmanes, así como fue prescrito para aquellos que llegaron antes de esta comunidad, las otras comunidades. Y aquí prescrito, kutib, que quiere decir obligado, fue obligado, o sea, el ayuno fue obligado para esta comunidad y las otras comunidades antes de esta. Hay ulama que mencionan sobre el tafsir de esta aya que la adoración del ayuno fue prescrito para todos los profetas de las otras comunidades, desde Adam alayhi salam, el primer profeta, hasta el último. Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado la obligación de la obligación del ayuno es para cada comunidad o cada nación de los profetas y mensajeros de Allah.
aunque aunque puede ser que hubo diferencias en cómo aplicar el ayuno, pero fue prescrito para todas las comunidades. Mencionó Sa'id ibn Jubair, dice aquí el Sheikh, que Sa'id ibn Jubair mencionó que el ayuno que solía antes de nosotros, o sea, el ayuno que hacían esas otras comunidades antes de nosotros, era del tiempo de Isha al siguiente día Maghrib. Entonces, al tiempo de Maghrib se rompe el ayuno y nomás se tiene de Maghrib a Isha para comer o beber o tener relación sexual. Y ya después de Isha empieza el ayuno. El ayuno empieza de Isha hasta el siguiente día, hasta Maghrib. O sea, eso fue el modo que hacían el ayuno esas otras comunidades. Así igual, dice el Sheikh aquí, así igual lo hacían en el inicio. Los musulmanes hacían o ayunaban así, en ese modo, en el inicio del Islam. El Imam al-Hasan menciona y dice que el ayuno de Ramadán igualmente era obligatorio para los judíos, para los Yehud. Y dice, pero ellos abandonaron el ayuno y empezaron a ayunar un día del año, diciendo que este día fue el día donde Allah subhanahu wa ta'ala destruyó a Fir'aun y castigó a Fir'aun y lo ahogó en el mar. Pero mintieron en eso, y se sabe que ese día pues es el día de Ashura, ese día es el día de Ashura, y no es permitido cambiar el ayuno de todo el mes de Ramadán a un día nomás. Entonces eran mentirosos y negaron lo que Allah subhanahu wa ta'ala obligó sobre ellos. Igualmente el ayuno fue algo obligatorio para los cristianos, igual. Y ellos ayunaron por un tiempo largo. Pero les llegó el ayuno, como se sabe en el calendario lunar, pues el mes cambia de tiempo a tiempo. Y entonces llegó el mes de Ramadán a un tiempo donde era el tiempo de calor. Y no aguantaban, dice el Sheikh aquí, que no aguantaban el ayuno con ese calor. Entonces los sabios y la gente de autoridad se reunieron o se juntaron para decidir qué hacer en esa situación, y decidieron de cambiar el tiempo del ayuno a un tiempo entre el invierno y el verano, o sea, la primavera. Y cambiaron el ayuno en el tiempo de la primavera, y por ser que ellos cambiaron lo que fue obligatorio para ellos, o lo que Allah obligó sobre ellos, ellos mencionaron que se aumentó 10 días, y decidieron de aumentar 10 días encima de los 30 días como una expiación de ese pecado de cambiar de calendario o cambiar de tiempo. Y entonces fue 40 días. Entonces el ayuno de los cristianos se cambió del mes de Ramadán a un tiempo fijo que no cambia, y fue 40 días en el tiempo de la primavera. Y de allí cada generación pues empezaron a cambiar hasta que sabemos hoy en día que sí sigue el ayuno de unas de las sectas de los cristianos en el tiempo de primavera, pero ha cambiado tanto el ayuno que casi no es nada de ayuno. No. Sigue el Sheikh aquí y dice sobre el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en esta aya, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, quizás sean temorosos o quizás teman a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice aquí, quiere decir por razón del ayuno.
quizás teman, que quizás sean temerosos, por ser que el ayuno ayuda a la persona con taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala, porque aprieta el alma y hace que la persona sea débil en sus deseos. Y así que en esa razón el ayuno ayuda a la persona temer a Allah subhanahu wa ta'ala más, porque en ese momento que ayuna, pues sus deseos son menos fuertes. Así que igualmente dice el Sheikh aquí en el dicho, en esa aya, ayaman ma'dudat, los días específicos, ayam, días específicos en número. Días específicos en número. Está hablando aquí normalmente de Ramadán, ¿no? Porque aquí esta aya habla de Ramadán. Pero dice el Sheikh aquí, hay quien dice que esto aquí significa otros días afuera de Ramadán. Pero lo más correcto es lo que han dicho, que los sabios mencionan, que esto significa Ramadán, porque aquí en esta aya Allah subhanahu wa ta'ala empieza en esta aya que menciona Shahr Ramadán. Y menciona específicamente el Shahr Ramadán. Así que dicen que en el inicio del Islam, que la gente solía escoger de ayunar o alimentar la gente. Y eso se ve muy claramente en la aya de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y aquellos que pueden dar o alimentar a un pobre, pues hacer lo bueno es algo bueno para él, pero que ayunen es mejor para ustedes. Entonces aquí menciona el Sheikh aquí que esto en ese tiempo tenían ese poder de elegir o escoger, que si la persona quería ayunar o alimentar un pobre por cada día de ayuno. Pero ya después fue obligatorio el ayuno. Y ya no podía la persona o el musulmán escoger si quería ayunar o alimentar el pobre. Y eso fue obligatorio porque Allah subhanahu wa ta'ala dice فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمَ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْ. Y quien de ustedes encuentra el mes, es decir, el mes de Ramadán, que lo ayune. Entonces aquí es un orden de todas las personas musulmanes que encuentran o llegan al mes de Ramadán, deben ayunar el mes de Ramadán. Entonces esta gran sabiduría en ese tiempo de poder escoger era por razón, dice el Sheikh aquí, de la gran sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala de presentar este din nuevo a esta gente que no estaba acostumbrada de ayunar. Los politeístas, los kufar, no ayunaban. Entonces era algo que estaban aprendiendo o practicando el Islam poco a poco. Bitadarruj. Dice aquí el Sheikh, bitadarruj tashrih. O sea, con hacerlo poco, o sea, aplicar la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala poco a poco. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala tuvo misericordia con ellos en presentar o obligar cosas poco a poco, y no era algo en un solo momento que obligó todo. Entonces para aquellos que no conocían el ayuno, se les iba a hacer muy difícil. Entonces dice el Sheikh aquí, pudieron escoger entre ayunar o alimentar, y eso poco a poco se acostumbraron de en veces ayunar y en veces no,
y cada vez más se acostumbraron a ayunar, entonces ya estaban más fuertes hasta que Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo obligatorio para todos. Lo hizo obligatorio para todos. Y esto, dice el Sheikh, y esto es de la gran sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, que conoce sus siervos y su creación. Y el Sheikh aquí dice que es entendido entonces de que esta aya que hemos mencionado no se aplica así en esa manera, que ya no hay el poder de elegir o escoger si uno quiere ayunar o no, porque la siguiente aya que mencionó el Sheikh, faman shahida minkum ash-shahr falyasum, y quien de ustedes encuentra el mes o llega al mes, que lo ayune, pues entonces esto es el juicio final de que el mes de Ramadán es obligatorio ayunar para cada musulmán. Para cada musulmán. Entonces el Sheikh aquí menciona y dice, sigue y dice, pero aunque, o sea, es obligatorio para cada musulmán, pero si hay razón o algo que impide a la persona ayunar, como por ejemplo el débil, sea grande de edad, o el enfermo, o algo que impide a la persona ayunar, pues entonces sí se usa esta aya en decir que se puede alimentar a un pobre por cada día que no puede ayunar. Eso se trata de la persona que ya no puede ayunar. Una persona que ya no puede ayunar. Es decir, si la persona es muy grande de edad y ya no va a poder ayunar porque ayunar para él ya es, su cuerpo ya es débil y necesita alimentarse. Entonces no puede ayunar o se puede hacer daño. ¿Me explico? Igualmente una persona enferma con una enfermedad crónica que ya no se cura, nomás se está tomando medicamento o medicamentos que le ayuda a controlar la enfermedad, pero ya no se cura. Así que personas así pueden alimentar un pobre por cada día del ayuno. Y el Sheikh dice, pues si no es así, entonces es obligatorio. Porque esa gente que ya su situación es permanente, o sea, es la persona grande de edad o la persona con enfermedad crónica que ya no se puede curar, pues eso ya ellos ya no tienen que recuperar ningún día, porque lo que van a hacer es alimentar a un pobre por cada día del ayuno. Pero la gente que no está en esa situación, por ejemplo, la persona que está enferma, pero es una enfermedad así de un día o 2 días o algo así, pues entonces tiene que recuperar ese día. Entonces el Sheikh aquí menciona y dice, para el resto de la gente, pues es obligatorio ayunar. Quien rompe su ayuno, dice el Sheikh, por ser que está enfermo o está de viaje, pues puede romper su ayuno, pero tiene que recuperar esos días. Así como dice Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمَ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Que quien de ustedes encuentra o llega al mes de Ramadán, que lo ayune. Pero quien está enfermo o está en un viaje, que cuente esos días y los haga en otro tiempo. Entonces aquí el Sheikh menciona esto para decir que es obligatorio ayunar el mes de Ramadán. Para todos, excepto aquellos que tienen una excusa. Aquellos que tienen una excusa que es temporal, o sea, pueden romper su ayuno, pero tienen que recuperar esos días. Aquellos que tienen excusa que ya no pueden ayunar, ya no pueden ayunar por ser que tienen una enfermedad que ya no se cura o es ya grande de edad, pues entonces puede alimentar un pobre por cada día del ayuno y no tiene que recuperar esos días de ayuno.
El Sheikh aquí menciona que el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio. Allah subhanahu wa ta'ala obligó el ayuno del mes de Ramadán en el segundo año del Hijri. El segundo año de la Hijra. O sea, del año de la Hijra, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo Hijra a Medina, pues entonces de ahí empieza el calendario de los musulmanes, y de ese calendario de la Hijra, pues el segundo año es cuando Allah subhanahu wa ta'ala obligó a todos los musulmanes y a esta comunidad islámica el ayuno del mes de Ramadán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ayunó. El profeta sallallahu alaihi wasallam ayunó 9 Ramadans, o 9 años. O sea, 9 años. Ayunó el mes de Ramadán 9 años. Subhanallah. Y de allí, pues, el mes de Ramadán, dice el Sheikh aquí, fue un pilar desde que Allah subhanahu wa ta'ala, obligó el ayuno de Ramadán, se hizo un pilar de los pilares del Islam. Fue un pilar de los pilares del Islam. Así como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo menciona en varios hadith, que los pilares del Islam son 5. Que es el shahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, es el testimonio de fe de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y es iqam al-salah, es establecer el salah, o ita al-zakah, pagar el zakah, la caridad, o sea, obligatoria, y es el som al-Ramadán, el ayuno de Ramadán, o el hajj al-bayt, in istata'a alayhi sabila. Si es que la persona puede, hacer el hajj, pues es obligatorio para él. Entonces, aquí y en varios hadith que con diferentes expresiones se sabe que es evidencia de que el mes de Ramadán, el ayuno del mes de Ramadán, es uno de los pilares del Islam y es obligatorio. El Sheikh aquí menciona y dice, quien niega eso, quien niega que es obligatorio, pues ha caído en incredulidad. Es un incrédulo, por ser que rechaza esta gran obligación que es un pilar del Islam. Y quien rompe su ayuno sin tener ninguna excusa, dice el Sheikh, quien rompe el ayuno sin tener ninguna excusa, pero sigue creyendo que es una obligación, pues es un gran pecado, es de los grandes pecados que puede ser, y puede ser que recibe un castigo, o sea, es obligatorio para las autoridades en un país musulmán que lo castiguen y que le piden que se arrepiente. Y es obligatorio para él que se arrepiente a Allah subhanahu wa ta'ala y que tiene que recuperar esos días o ese día que ha rompido su ayuno. Y con eso, dice el Sheikh, terminamos. Wa billahi tawfiq, y con Allah subhanahu wa ta'ala está el éxito. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Y con eso terminamos la clase de hoy, Juan, y la charla. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.